Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de los martes de coyuntura que organiza DESCO, hoy 17 de junio del 2025. Siguiendo con las reflexiones sobre los retrocesos que viene dando este país en la institucionalidad, en la calidad democrática, en el ejercicio de derechos. Hemos querido abordar este tema que quizás normalmente no hemos abordado con mucho detenimiento, aunque en este tiempo hemos tenido algunas reuniones para abordar el tema de lo que sucedía en el LUM o a propósito de aniversarios de la CBR, hemos hecho también algunas sesiones, ¿no? Entonces, no es novedad que los ataques a instituciones clave como la CBR, como el LUM, digo, y todo lo que implica la CBR haya sido objeto en estos años, eh, pero en este último tiempo se están conjugando nuevos ataques que van como concatenados, ¿no? Entonces, muchos han comentado que lo que se trata es de fomentar el olvido, de cambiar la memoria, y hay muchas hostilizaciones a LUM y se ha sumado a ello el tratar de bloquear el acceso a los archivos para los investigadores y de verdad hay como una paralización para la búsqueda de personas desaparecidas, a lo que también hemos querido asociar estos últimos debates que se han dado y que han sido objeto de controversia, sobre todo en relación a los subsidios estatales para los proyectos audiovisuales que se viene debatiendo en el Congreso, que el Ministerio de Cultura había observado la ley y creemos que también eso se suma a las otras hostilizaciones que están sufriendo estos temas de la memoria, el ejercicio de derechos en el Perú. Tenemos hoy un panel completísimo y de lujo que nos va a acompañar. Vamos a iniciar con Sofía Mager, a quien le hemos pedido que pueda enfocarse fundamentalmente en los temas del LUM y la CBR. Sofía es socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un magíster en estudios de género en la Pontificia Universidad Católica del Perú y un doctorado en sociología también en la PUC. Ella, como todos sabemos, tiene una vasta experiencia en organizaciones y procesos de derechos humanos, ¿no? En los temas de género también, de justicia transicional, ha ocupado cargos destacados, ha sido secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha formado también parte del Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional, ha participado en la mesa de diálogo de la OEA, ha sido comisionaria de la CBR, integrante también del Lugar de la Memoria, en fin, tiene muchas publicaciones, artículos en los temas y queríamos destacar su tesis doctoral en un libro que ha publicado la PUC, Prohibida la Tristeza, que trata de la resistencia de las mujeres ashánicas y colonas que estuvieron cautivas por Sendero Luminoso en el N. Les recomendamos la lectura. Nos acompaña también Ruth Borja. Bienvenida, Ruth. Ella es historiadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en historia por la por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tiene también un diploma en Historia Universal por la Universidad de Piura. Es docente del Departamento Académico de Historia en la Facultad de Ciencias Sociales de la San Marcos
Ella fue responsable del Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, exdirectora del Archivo Republicano del Archivo General de la Nación y directora del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación. Ruth, muchísimas gracias por acompañarnos. Como habrán deducido, a Ruth le hemos pedido que pueda hacer énfasis en los temas de los archivos nacionales. Y cerraremos el panel con Cristian Wiener. Cristian es comunicador, magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tres sanmarquinos tenemos esta mañana. Él es crítico de cine, director general de Industrias Culturales, ex director general de Industrias Culturales y Artes en el Ministerio de Cultura, docente de comunicaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, articulista y colaborador en distintos medios y revistas, entre ellos el IDL, y nos captamos de nuestra revista Qué Hacer. Muchísimas gracias nuevamente a los tres por acompañarnos esta mañana. Voy a dejar con ustedes en primer lugar a Sofía, luego pasaremos con Ruth y cerraremos con Cristian. Adelante, Sofía. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y espero que no me corten la luz. Si me cortan la luz, me tengo que pasar a mi celular. Pero importante, creo, el ataque que estás recibiendo, todo lo que tiene que ver con la memoria, ¿no? Para, para darle antes de entrar a los temas que está pasando con el UM y los temas de Comisión de la Verdad, quiero enmarcar mi concepto sobre memoria, ¿no? O sea, la memoria es la capacidad que tenemos de recordar situaciones o hechos del pasado. Y esto entonces es un acto individual y por tanto el mismo evento puede ser recordado de diferente manera de acuerdo a cómo te impactó. Pero la memorialización es un elemento transversal en todo lo que se conoce como justicia transicional y es el proceso de darle un sentido crítico a esta memoria, ¿no? Y con la idea de ir construyendo un sentido de una memoria colectiva. La CBR inicia desde el Estado este proceso de memorialización. O sea, qué sucedió durante el conflicto en frente de la sociedad, ¿no? Pero la característica del trabajo y el mandato del trabajo de la Comisión de la Verdad fue víctima centrada, o sea, ¿qué pasó con las víctimas? No es una recopilación sin ningún tipo de, no sé, de parcialidad, sí que podemos decirle, o sea, estaba de parte de las víctimas y no organizó un proceso, por ejemplo, como a la colombiana, en la que se incorpora a los actores armados y se trata de procesar ahí un tema más de acuerdo político que te haga superar este periodo, ¿no? Entonces, eso no ha hecho la Comisión de la Verdad. En ese entonces estamos hablando del 2000, eso no funcionaba así. Teníamos a Sendero y al MRTA derrotados, o sea, no era un acuerdo de paz. Pero de todas maneras, lo que funciona, y además en el mandato de la comisión era colaborar con la justicia. Y lo que no perdonan entonces los actores armados, fundamentalmente militares y políticos, en este caso Fuerza Popular con mayor intensidad, es que lo que hace la Comisión de la Verdad que devela una cantidad de crímenes cometidos por las fuerzas del Estado, por los militares, que se había negado hasta ese entonces. Entonces, hasta ese entonces, los únicos malos eran Sendero Luminoso y el MRTA y los terroristas, ¿no? Entonces, esto es un punto que no ha sido perdonado hasta el día de hoy por los militares y también por algunas fuerzas políticas, principalmente Fuerza Popular. Eso yo creo que es como introducción. Entonces,
solo para decir que no podemos evaluar el impacto de la CBR de acuerdo a si transformó o no transformó los problemas estructurales o de exclusión en este país. Lo que fue la Comisión de la Verdad y su impacto es un antes y un después para las víctimas del conflicto armado interno. Y ahí yo creo que ha sido absolutamente importante y, y trascendente para ella, ¿no? Desgraciadamente no para el resto de la sociedad. La segunda idea que quiero es enmarcar en qué situación se está dando estos temas que atacan directamente a la memoria y al LUM y a la CBR, que es en el marco de la impunidad. El gran marco político es un marco de la impunidad. Y no estamos hablando solo de la impunidad de los juicios o de los 80, 90, estamos hablando de los juicios que están por venir de los años 22 y 23, los 50 asesinatos y los heridos de la protesta social, pero está mezclado con la economía ilegal, con el crimen organizado, con las esterilizaciones forzadas, donde Aguinaga tiene una preocupación particular. Está mezclado también con los temas ideológicos en relación a género. Entonces, todo esto lo señalo porque al final las leyes y los temas que se están dando en relación a la memoria están dentro del mercado de votos en que se ha convertido el Congreso, ¿no? O sea, sin que sea tu tema, sin embargo, yo voto por tu tema porque tú tienes que votar por el mío. En ese mercado es que se está dando la posibilidad de avanzar en estas leyes que van dirigidas a los organismos de derechos humanos y a lo que es la Comisión de la Verdad. Entonces, al final, el autoritarismo en que estamos metidos es el control, ¿no? De ese espacio cívico, el control de esas narrativas. Las herramientas que se están utilizando para parar y frenar los temas del pasado, tenemos la ley de lesa humanidad, la ley de amnistía, y también decisiones administrativas desde el Ejecutivo, como el control de las instituciones que tienen que ver con estos temas. Eh, Rápidamente, en relación a a lo que quiere atender las leyes de amnistía y la ley de lesa humanidad, es principalmente detener los procesos judiciales que todavía no han terminado. Ya existen más de 150 sentencias, no todas acusatorias, pero son más de 150 sentencias, pero quedan todavía 750 procesos judiciales por resolver. La mayoría de ellos están referidos a la situación de desaparecidos. El otro tema en relación a las preocupaciones con memoria es el lugar de la memoria, los archivos de la CBR que se encuentran en la Defensoría del Pueblo y, aunque es privado, el ojo que llora que están detrás de eso para quitarle, para también sacarlo, ¿no? Pero acá quiero hacer antes de entrar directamente a lo que pasa en el LUM, es interesante ver las diferencias que hay en las regiones. Una cosa es Lima y otra cosa es Ayacucho, por ejemplo. En Ayacucho se está continuando con la construcción del santuario de la Hollada, que es el campo de tiro del cuartel Cabitos, donde se encontró el horno, donde se incineraba a los detenidos de Sendero en las épocas de los principios de los 80, ¿no? Entonces, ahí sigue, hay un problema de presupuesto, pero sí, la percepción que hay sobre el lugar de la memoria de Ayacucho o el lugar de la memoria que hay en Junín es muy diferente el lugar de la memoria que hay en Lima. La fuerza
mayor está aquí en Lima, ¿no? La pelea con la contranarrativa. Mira, en el LUM lo que está sucediendo es que es parte de la mediocridad, ¿no? De la mediocridad de estos que están en el poder. Manuel Burga, que estaba dirigiendo el LUM por más de 6 años, recibió una carta de despido intempestivo a principios de año. Nosotros especulamos que tiene que haber sido simplemente una carta de la Moyano diciendo sácame a ese, pero yo creo que lo de la Moyano es más como vendetta, ¿no? Que tiene ahí una agenda con, con su hermana, de que no quiere que se apropien de la memoria de Marielena Moyano, pero además también una venganza sobre haber tenido a Fujimori preso, ¿no? Pero bueno, lo sacan a Burga y no tienen a quién poner, y hasta el día de hoy no hay un reemplazo real de la dirección del lugar de la memoria. Quien está ejerciendo de director del lugar de la memoria es el viceministro de Cultura. Y con el cambio de ministro, ahora la nueva viceministra ha asumido también la dirección del LUM, lo que quiere decir que no tienen a una persona ni saben qué hacer con el LUM. Es una papa caliente, pero no tienen una una idea clara de cómo manejar este asunto. Entiendo que más que fujimoristas en el Ministerio de Cultura, hay fundamentalmente gente de Alianza para el Progreso, que tampoco creo que sea una agenda para ellos este tema, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando? Al principio, lo primero que cortaron fue no pueden sacar ni una sola comunicación en redes sociales si no es aprobado por el director, o sea, en el viceministerio. O sea, simplemente han parado cualquier tipo de comunicación porque de acá a que el viceministro te apruebe un tuit ya ha terminado cancelando toda una dinámica en la que había venido trabajando desde el 2015 el lugar de la memoria. La otra medida que tomaron fue no renovar el contrato a ninguno que tuviera eh, servicios, contrato por servicios. Entonces han reducido a menos del 50% el personal que está trabajando en el LUM. Y claro, están los CAS, pero también tienen un plan operativo acordado. Entonces, algo tienen que empezar a hacer. Y ya desde el mes pasado han abierto poco a poco, nunca cerró, siempre ha estado abierto al público, pero están abriéndolo poco a poco al recuperar su agenda de actividades, pero con mucho miedo. Temas, por ejemplo, que se iba a recordar el asesinato de los húsares de Junín, no lo tocaron, prohibieron, lo pararon, o sea, con una ignorancia cuando eso fue un acto de sendero contra los húsares de Junín, la Guardia de Palacio. Pero entonces, solo para señalar como ejemplo la lejanía de los temas y la autocensura en que se encuentra desde el Ministerio de Cultura sobre el manejo del lugar de la memoria. Mucha gente cree que está cerrado y no está cerrado. Los colegios siguen yendo, pero sí hay una disminución, por ejemplo, de académicos y gente que iba a visitar porque creen que está cerrado y no está cerrado, porque ya no tiene ningún tipo de avisos ni actividades con las que funcionaba. El otro tema de preocupación en relación a la memoria y a la Comisión de la Verdad es el centro de documentación que está en la Defensoría del Pueblo y Yuyanapac. Yuyanapac es la exposición fotográfica que está en el Ministerio de Cultura y que el contrato, el convenio Ministerio de Cultura con la Defensoría del Pueblo se acaba el próximo año, un contrato que fue promovido y acordado por Ruth Borja, que de esa manera preservó la presentación de Yuyanapac en el Ministerio, en el Ministerio de Cultura. Esto
no se sabe cuál será el destino después de que se termine este convenio. Yuyanapac, a diferencia de LUM, el LUM es más esto que les dije al principio, ¿no? El poner y exponer una serie de eventos, de hechos que motiven la reflexión de lo que pasó en ese periodo de la historia. Yuyanapac es otra cosa. Yuyanapac es el informe de la Comisión de la Verdad en fotos. Eso es diferente, o sea, uno transita por Yuyanapac y ve los hitos establecidos por la Comisión de la Verdad y las fotos de lo que contiene el informe. O sea, tiene un carácter diferente. La otra situación de preocupación en la Defensoría del Pueblo es las trabas que están poniendo para el acceso a la información. Primero sacaron una directiva prohibiendo su acceso que tenía que ser autorizado por el área legal de la Defensoría, pero después retrocedieron en eso, pero lo que no han retrocedido es en las trabas que le ponen al requerimiento de información de los investigadores de la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un absoluto contrasentido. Y cuando quieren acceder a esa información, tienen que pasar por una autorización del asesor legal de la Defensoría. O sea, no hay ningún interés, ni siquiera del Ministerio de Justicia, para aclarar esa situación con la Defensoría del Pueblo de acceso a la información para la búsqueda de personas desaparecidas. Eso, como no existe una política pública de memoria, cualquier cosa puede suceder y el Defensor del Pueblo no sabemos para dónde va a ir. Yo sé que en un momento estaba preocupado por el espacio que ocupa el centro de documentación, pero ahí hay otro, pero no ha tocado más. Ahí hay un tema de preocupación. ¿Qué hacer con ese archivo? La otra es la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tiene que ver con intervenciones administrativas. Se creó por una ley de búsqueda, pero está dentro del Ministerio de Justicia y lo que ha hecho la designación de un nuevo director, Pacheco, ha decidido o está queriendo aprobar una directiva para poner orden en la búsqueda. Y ese orden es un orden burocrático, no obedece a una revisión de cuáles son los impedimentos, las dificultades para avanzar más en la investigación de qué pasó con los desaparecidos, que es una investigación humanitaria, no necesariamente judicial, y sin embargo, lo que ha hecho es establecer plazos y temas de cómo cerrar en un máximo de 9 meses tendría que terminar una investigación con justificación, podría incrementarse 6 meses más, pero lo que está habiendo entonces en la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas es una intervención burocrática para acelerar y cerrar los casos que están siendo investigados. Solo para información, la dirección ha nominalizado 22.600 desaparecidos, de los cuales faltan ubicar 19.000. Esto tiene que ver con unas estrategias de investigación totalmente diferentes a las de las estrategias individuales. Tiene que ver con el establecimiento de patrones de investigación, patrones de comportamiento de sendero del ejército, cómo operó durante el conflicto y de esa manera avanzar mucho más en la investigación de qué sucedió. Esto, y voy terminando, es ha recibido la ley, todos estos temas han sido fundamentalmente lo de justicia, han tenido las iniciativas en el Congreso de la ley de amnistía, la ley de lesa humanidad, la ley de lesa humanidad que dice que todo prescribe, que no tienen durante de esos años de los 80s y 90s, sobre todo 80 ya terminó. Solo decir que no son leyes de aplicación inmediata y universal, sino tienen que ser solicitadas individualmente. Sobre la ley de lesa humanidad les ha fallado. Se han presentado 62 solicitudes de prescripción de sus
casos y han sido negados por los jueces todas, salvo una que está en apelación. Y la ley de amnistía va a correr la misma ruta, ¿no? Solo tiene que ser aplicado caso por caso y tiene que ser solicitado. Y para eso hay una decisión del juez que tiene que decir para cada uno. Esto tampoco les va a resultar y están desesperados porque se les acaba el tiempo y todavía no han terminado de controlar o de controlar al Ministerio Público y el Poder Judicial. El retiro de la corte, y ahora sí termino con eso, también es una oferta media absurda, porque así el proceso dura un par de años todavía si quieres retirarte, pero todos los casos que comprenden y que han sido conocidos por la corte no dejan de ser casos de la corte que van a seguir siendo controlados por la corte, así te hayas retirado. Entonces son manotazos de abogado que en todo caso estamos en un contexto internacional adverso, porque desde Trump y toda una corriente global contra las supranacionales están apoyando y están en esta misma dirección, lo cual nos hace todo el trabajo fundamentalmente de los defensores de derechos humanos y del movimiento de mujeres y LGTBI una cuesta arriba, ¿no? O sea, la ley APSI es eso también. Bueno, ahí para no. Gracias, Molvina. Gracias, Sofía, excelente. Vamos a ir con Ruth Borja. Adelante, Ruth. Bueno, a mí se me pidió que hable sobre el tema de priorizar el tema de por qué son importantes los archivos, ¿no es así? ¿Qué significan y para qué sirven? Nosotros tenemos en nuestro país una historia muy difícil con referencia a los archivos. O sea, periodo colonial, así sea un periodo de dominación española, tenía toda una experiencia España con respecto a archivos y por lo tanto tenían sus archivos todas las instituciones coloniales, o sea, Superior Gobierno, Real Hacienda, Tribunal de Cuentas, todos tenían sus archivos. El gran tema que tenemos nosotros es que cuando empezamos como república, empezamos destruyendo archivos. ¿No? Porque no había no era un gobierno que entró organizado, sino eran muchos caudillos durante muchos años, que dio lugar a que los archivos no se les diera la importancia que debió dárseles desde un inicio. Tanto así que hubo incendios, hubo saqueos, hubo un problema ¿no? de desapariciones, pero recién cuando se crea el Archivo General de la Nación, casi a mediados del siglo XIX, ¿no? No empieza a funcionar de manera rápida, sino recién en el siglo XX y por iniciativa de historiadores. Entonces, cuando se establece el Archivo Nacional en ese tiempo, se establece con todo lo que pudieron recoger de los conventos, del gobierno mismo, de las prefecturas y de los notarios públicos, y con eso comienza a funcionar el Archivo Nacional. Y el Archivo Nacional era una suerte de espacio solamente dedicado a los investigadores. No era un espacio abierto, democrático, de abierto al público, sino solo para investigadores y gente muy selecta que tenía que pasar por todo un filtro para poder acceder a esa documentación. Y es que teníamos pues un país todavía muy aristocrático y con muy poca población en Lima, campesina o obrera, más eran mucha gente de alto nivel y que se dedicaban solamente a la investigación y a las publicaciones. Entonces, pero eso va avanzando y conforme va desarrollándose el país, comienzan a haber instituciones que generan documentación, los ministerios, por ejemplo, las municipalidades, las iglesias de siempre, ¿no? Pero los ministerios, las municipalidades comienzan a generar archivos y esos archivos comienzan a administrarse de manera muy, pero muy cerrada. No había acceso a la información en los archivos de las instituciones públicas. ¿Por qué?
porque decía que tenía que pasar 30 años para que la documentación de la institución pública pase al Archivo General de la Nación. Entonces, mientras tanto, solamente el servicio que daban los ministerios y las municipalidades era al servicio interno y uno que otro a los usuarios. Pero todo eso cambia cuando se crea la ley del Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Que se da en el 2002. Entonces, con esa ley del Sistema Nacional de Archivos se estructura todo un sistema de conservación, de protección, de organización y de servicio de los archivos. Y eso hace de que el Archivo General de la Nación, como también los archivos en ese tiempo departamentales en cada departamento del Perú, tuvieran un servicio también a los usuarios. ¿No? Y eso va avanzando y va avanzando y no solamente van ya los investigadores, sino hay gente que necesita información para tramitar una serie de demandas o serie de derechos, van a los archivos. Entonces, los archivos han servido últimamente y están sirviendo tanto a la población civil, ¿no? A la sociedad civil como a las investigadores. O sea, los archivos no son solamente coto de investigadores, también es para la población civil. ¿Quiénes son los usuarios normalmente en un archivo público? Son gente que viene por partidas de nacimiento, por registros de inmigrantes, por títulos de propiedad, por testamentos, por planilla de haberes, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que el archivo se ha de una u otra manera democratizado sus servicios. La sala de investigaciones era el único espacio que tenía un archivo. Ahora hay una sala de investigaciones y una sala de usuarios para que de esa manera puedan dar servicio a los usuarios que van día a día a pedir servicios. Y los investigadores tienen su sala especial para que tengan una atención más especial, porque ellos son gente que va a investigar documentación muchas veces colonial o de los inicios de la República. Entonces, los archivos tienen eso, son garantistas de derechos. O sea, eso es algo que no podemos olvidarlo. Muchas veces gracias a los archivos que tenemos nosotros, tanto en las municipalidades, en los gobiernos regionales, en el Archivo General de la Nación, incluso en las iglesias, en los conventos, mucha gente comienza a regularizar su situación. Una de las cosas que veíamos, por ejemplo, nosotros era con respecto al conflicto armado interno, cómo el Archivo General de la Nación tenía partidas de personas que habían sido afectadas, ¿no? Durante el periodo de la violencia, partidas de nacimiento. Igual, tenemos, por ejemplo, en los conventos, ¿no? Documentación muy antigua de funcionamiento de las parroquias en las cuales podemos encontrar, ¿no? La documentación que sirve para garantizar derechos. Por ejemplo, títulos de propiedad. Parece mentira, pero las iglesias, los conventos también tenían y administraban una serie de documentación que va a servir para la población. En el caso, yo he trabajado más en el Archivo General de la Nación y últimamente he estado como directora del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación. Y lo que yo he visto es que si bien es cierto, mi dirección es la Dirección de Archivo Histórico, pero es más el número de población civil que va a pedir información y va a sacar copias, va a sacar constancias para poder ejercer un derecho. Por ejemplo, los grandes litigios que ahora hay con respecto a las tierras se ventilan ahí en el archivo. Van a sacar, por ejemplo, los títulos de propiedad, las autorizaciones que se les daba, los que fueron afectados por la reforma agraria van a ver su documentación ahí también para ver de qué manera pueden recuperar de una u otra manera lo que se les fue quitado por los hacendados, o sea, las comunidades campesinas y todo eso. Entonces, ¿por qué yo considero que los archivos son importantes y por qué considero que, ¿no? que en estos momentos de gran situación de crisis que vivimos en el país, por qué estamos nosotros retrocediendo en materia de archivos? Estamos retrocediendo en materia de archivos porque si bien es cierto, garantizan derechos, también son pruebas de corrupción, ¿no?
muchas de las documentaciones generadas en los ministerios, en las instituciones públicas, son pruebas que van a ser usadas posteriormente o serán usadas para denunciar la corrupción que hay al interior de estas instituciones. Y eso es algo que nosotros no podemos negar. O sea, tenemos, por ejemplo, ¿no? Ministerios en los cuales hay muchas consultorías en el cual no hay un informe de las consultores. O hay contratos, ¿no? Hay contratos de consultorías que son por una buena cantidad de dinero y que el resultado, el producto de la consultoría no existe. Tenemos, por ejemplo, un caso muy concreto que era el tema de la construcción del nuevo local del Archivo General de la Nación. Esa es una expectativa de mucha gente, historiadores incluidos, de que tener un local propio, porque ya nos están botando del Palacio de Justicia. Y eso ha sido todo un debate en el mundo académico, porque decían que no podíamos salir del Palacio de Justicia, porque el Palacio de Justicia, hasta que tengamos un nuevo local. En este país, la construcción de un nuevo local dura de 10 a 20 años, ¿no? Y teníamos ya una orden de desalojo inminente. Y si no desalojábamos, se tenía que pagar una mensualidad como una penalidad al Poder Judicial. Entonces, nosotros lo que hicimos en la época en que estuve como directora del Archivo Histórico fue activar la construcción del nuevo local, su terreno está en Pueblo Libre, y para eso teníamos ya como antecedente un proyecto, una consultora española había hecho ya el proyecto de edificación. Recibimos el expediente y con eso que estaba supuestamente validado totalmente, fuimos a hacer el trámite ante la Municipalidad de Pueblo Libre y resulta que ahí nos observan de que ese proyecto no estaba bien hecho, tenía fallas y que tenía que arreglarse o hacerse un nuevo expediente. Imagínense cuánto dinero se pagó por ese expediente. Y eso lo pagó el Ministerio de Cultura en esos años. Entonces, el tema está de que tenemos nosotros avances y retrocesos. Avances y retrocesos. Otro ejemplo es el del el archivo regional de Ayacucho. En estos momentos, el archivo regional de Ayacucho está en su nuevo local, pero el gobierno regional está interesado en ese local y está queriendo ocupar los espacios supuestamente vacíos, ¿no? Que tiene el archivo regional. Ya ha mandado ya algunas oficinas del gobierno regional y poco a poco está queriendo ocupar esos espacios. Y eso significa, ¿cómo lo está haciendo? Sin darle presupuesto al archivo regional para poder implementar sus diversos espacios para poder atender a la población. Es decir, se hace algo, se avanza en algo y se retrocede. Tenemos ahorita como dos proyectos de construcción de locales, de nuevos locales de archivos regionales. Uno está en Tacna y el otro está en Cusco. Esperemos que eso termine y que al final la documentación que tenemos en Cusco, por ejemplo, desperdigada en varios lugares, sea totalmente conservado en su nuevo local. Pero recién se ha puesto la primera piedra. ¿Y cuándo terminará la construcción? Ese es el tema. Lo otro que puedo yo decir es con respecto, un poco me sumo a lo que dice Sofía con respecto al centro de información, ¿no? El centro de información creado, ¿no? Para poder difundir todo lo que trabajó la Comisión de la Verdad y Reconciliación a la población y también para poder brindar información a los familiares de las víctimas, ¿no? Del conflicto armado interno, funcionó hasta un buen tiempo con presupuesto, primero presupuesto externo y después con presupuesto ya de la Defensoría. Y cuando yo ya me retiro, ya estábamos con presupuesto de la Defensoría y resulta que se tenía el servicio, como se dice, al día. Venían los investigadores, ¿no? Se registraban y accedían a la información. Claro está que con el filtro de que si era información
delicada que podía afectar la intimidad del testimoniante o de la víctima, no se le brindaba la información, pero la gran mayoría se daba como acceso a la información, por la ley de acceso a la información. Pero ahora no pasa eso. Ahora estamos con el problema de que la población, la gente que va, no solo investigadores, sino la gente que va a buscar información, tiene que pasar por varios filtros. Y tengo investigadores conocidos que han venido después de años y me dicen, Ruth, ya no es como antes. Me han hecho esperar, he hecho mi pedido y estoy 2 semanas esperando que me digan si puedo ir a revisar la documentación. Es decir, pasa por toda una serie de trámites burocráticos que en vez de dar facilidades de acceso a la información, están trabando el acceso a la información. Y eso no es solamente, puedo decir, no es solamente con nosotros en el centro de información, está pasando en otras instituciones también. Y es porque tenemos una suerte de funcionarios, ¿no? Que no tienen manejo de la gestión pública. Hay gente que está entrando recién egresada de la universidad a tener cargos con 7.000 soles de sueldo. Imagínense ustedes una recién egresada de la universidad sin experiencia. ¿Qué decisiones va a tomar? Y en los archivos tenemos que tener gente especializada, no gente de estudiantes o solamente egresados y simplemente sin experiencia. Porque aquí, ¿quién decide qué se sirve y qué no se sirve? Lo decide el responsable del área o el director del archivo del área. Pero si no tiene experiencia, pues simplemente va a dejar pasar, va a dejar, hasta que tome la decisión, se pase un mes. Y la población necesita de los archivos. Los archivos no solamente sirven para los investigadores, también sirven para la población civil, porque ellos, sin los archivos, no pueden exigir derechos. Y muchos derechos, yo lo he visto, han sido reconocidos gracias a los archivos que tenemos nosotros guardados o para servicio en el Archivo General de la Nación, como también en las municipalidades, como también en los gobiernos regionales. Y ahí hemos estado nosotros aplicando políticas muy especiales para poder hacer de que los archivos de las municipalidades se organicen, porque los archivos en el Estado es la última rueda del coche. No tienen presupuesto, no les asignan personal, o les contratan el personal solamente para una sola cuestión de servicio, pero no hay quien organice la documentación, no hay quien elabore instrumentos descriptivos para poder hacer accesible la documentación con rapidez y eficacia, porque si tenemos documentación amontonada, guardada en cajas y no sabemos de qué trata, es difícil dar un servicio adecuado y acelerado. Entonces, estamos en esto, hemos estado trabajando con las municipalidades acá en Lima para poder que ellos trabajen proyectos, ¿no? Proyectos de reconocimiento, de identificación, de organización y de digitalización de sus archivos, para que de esa manera la población pueda tener acceso a la información. Entonces, y los investigadores también se benefician con la documentación cuando está digitalizada, porque ya no tienen que ir al archivo, lo pueden ver a través de la pantalla. Y en el Archivo General de la Nación tenemos el servicio también a través del Internet, a través de la página web del Archivo General de la Nación. Ay, Eso con es. eso termino. Gracias, Ruth. Qué bueno tenerte y conocer de primera mano lo que sucede también por dentro en el manejo, en la gestión. Vamos a cerrar el panel entonces con la exposición de Cristian para luego dar paso a sus comentarios o preguntas. Adelante, Cristian. Buenos días. En primer lugar, agradecer un poco la invitación y bueno, en realidad lo que voy a exponer es básicamente, creo, un complemento a lo que hemos venido escuchando, ¿no? O sea, en primer lugar, hablaría del tema de la censura, que cada vez es más evidente en el campo de la cultura, de las artes. Ya desde el año 2023,
se recordará, por ejemplo, las censuras que hubo a artistas en Cusco y en otros sectores del país por participar en corsos y en desfiles, mencionando el tema de los asesinatos del gobierno, de Dina Boluarte y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Fueron censurados, fueron incluso perseguidos los artistas. También hubo el caso posteriormente en el campo literario, ¿no? Rafael Dumet, el mismo Nicolás Yerovi, después de haber fallecido, que ni siquiera hubo un mínimo reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura, y así otros casos más, también cada vez más evidentes de que había una marcada, digamos, indisposición del Estado, de este Estado, contra las diferentes expresiones culturales. También lo hubo con la idea de que el Gran Teatro Nacional no podía permitir presentación de artistas que fueran, que tuvieran, digamos, algún tipo de expresión mínimamente crítica o de cualquier otro tipo en digamos, en ese espacio, ¿no? Ese espacio público, porque el Gran Teatro Nacional podrá ser administrado por el Ministerio de Cultura, pero finalmente pertenece a todos los peruanos, ¿no? Bien, ahora, donde se ha concretado esto ya de manera evidente es en el campo del cine, ¿no? En el campo del audiovisual. Digo, se ha concretado con una ley, ¿no? Ya una ley decretada por el Congreso en estos últimos semanas, ¿sí? Luego de un largo periodo, ¿no? Que digamos que vino a llegar a este punto. Quisiera explicar brevemente un poco para que se entienda toda la naturaleza de esto y lo que está detrás entre varias cosas en este tema, ¿no? No es casualidad que se haya apuntado a este sector, ¿no? Que es un sector pequeño, es un sector, digamos, no es un sector, podríamos decir, que convoca a demasiadas personas, pero es un sector visible. Es un sector visible y es un sector inevitablemente que llega a la población, y eso es lo que le da miedo a, a los gobiernos autoritarios, ¿no? Eso es lo que trata de impedir, sea de manera directa o de manera indirecta, ¿no? En el caso del cine, el cine venía, digamos, en el Perú, la, el, en la producción cinematográfica se venía apoyando en una legislación que fue inicialmente determinada en la época de Fujimori, estamos hablando del año 92, por el cual el Estado otorga unos estímulos para la producción cinematográfica a través de una vía de concursos. Fue una ley que el gobierno de Fujimori dio luego de que el mismo gobierno de Fujimori había, digamos, derogado la ley anterior que se había venido de la época del gobierno de Velasco, ¿no? Que tenía otro tipo de mecanismo de incentivo y de promoción de la actividad cinematográfica. Lo cierto es que esta ley, la 26370, estuvo vigente varios años, al principio con muchos problemas porque no había presupuesto, y luego ya se fue, digamos, organizando y se fue más o menos estabilizando. Y en ese momento de estabilización es cuando, hasta cierto punto, estamos hablando entre las coyunturas, entre el año 2013 hasta el 2017, más o menos, el cine peruano logra una cierta presencia, ¿no? Incluso fuera, al margen de la ley, éxitos económicos conocidos como este de A su madre, pero sobre todo también con expresiones cinematográficas importantes, siendo de las más destacadas las de llamado o conocido como cine regional, ¿no? Cine Puno y cine otras que antes no hubieran llegado, ¿no? Y que gracias a una serie de factores que ahora no sería demasiado largo explicar,
habían logrado posicionarse y que gracias también a estos estímulos habían alcanzado una cierta, digamos, posibilidad de poder llegar a un espacio más grande, ¿no? Lo cierto es que esta ley, con todas sus limitaciones y complicaciones, se pensaron sobre todo un grupo de cineastas, que lo que se tenía que hacer era poderla potenciar y darle más dinero y algunas otras cosas más. Y bueno, todo eso devino en un largo proyecto de ley que se debatió en el gobierno de PPK, ¿no? Y que tuvo muchos problemas con el Congreso, que recordemos que estaba dominado por el fujimorismo. Y finalmente salió, o sea, se fue promulgada, luego de cerrado el Congreso, recordarán en el año 2019, salió con un decreto de urgencia de Vizcarra, en la época del gobierno de Vizcarra, el 022, ¿no? 2019. Ahí podríamos decir que empezó su pecado de origen, mirado desde la perspectiva de el fujimorismo y todos los otros que demonizan a Vizcarra y todos los caviares y todo eso, lo que llaman un poco en ese ¿no? Desde ahí ya que le pusieron la cruz. Pero no solamente por ese tema, por el tema de haber sido, digamos, dado en el gobierno de Vizcarra, ¿no? Había muchas otras cosas más, ¿no? Había el tema, por un lado, me lo han confesado, por ejemplo, a veces alguna gente que trabaja en el Congreso, la visibilidad que tenían los artistas, los actores, normalmente en las campañas políticas oponiéndose a la candidatura de Keiko Fujimori, ¿no? Ese era ya como que también era otro factor que habían, digamos, marcado contra el cine peruano, ¿no? Los actores, esos actores que siempre salían a decir que estaban en contra de la candidatura de Keiko Fujimori en todas las veces que postuló, ya era otro tema más adicional a ese punto. Y no es casual que hace poco también hubo un intento por recortarle regalías a los actores, que por suerte, por el momento parece que ha retrocedido, pero ahí está el punto. Pero no solamente en ese punto, el otro punto también era de que, evidentemente, les molestaba algunas películas, pues. Se ha hablado de que se ha hecho mucho cine peruano, mucho en el cine peruano sobre el tema del terrorismo, así como se dice, entre comillas, para no hablar de conflicto interno. Pero la verdad es que estadísticamente la cantidad de películas que se han hecho, lo que podríamos conocer en esa temática, es relativamente pequeña, ¿no? No llega ni al 15% del total de películas en general que se han producido en el país. Lo que pasa es que se magnifica como se magnificaba, por ejemplo, en Argentina, las películas que se han hecho sobre el tema de la dictadura militar, o en Chile, o en otros lados, ¿no? Ahora mismo en Brasil, a pesar de que la película referida a ese tema ha sido lo que ha ganado el premio Oscar a Mejor Película Extranjera, ¿no? Bueno, entonces, en todos esos elementos, además, el hecho de que se hubieran hecho películas, si bien no todas con fondos propiamente del ministerio, pero en parte sí, ¿no? Como la que se hizo una película sobre Hugo Blanco y otra película sobre Javier de Cancela, ¿no? Diciendo de cómo, incluso tuvo un comunicado de los generales y almirantes en retiro, protestando de la Sociedad Patriótica del Perú y no sé qué tanto más sobre ese tema, ¿no? Y se alegó además de que un documental que se había hecho sobre Alan García no había recibido fondos del Ministerio de Cultura. Es cierto, no había recibido fondos del Ministerio de Cultura, pero ¿sabes por qué no había recibido fondos del Ministerio de Cultura? Porque no se presentó. No se presentó, sencillamente. Y lo utilizaron Hernán Garrido Leca, que era un poco el productor de esto, y alguna gente ha llegado a él, para utilizarlo supuestamente que eran censurados por el Ministerio de Cultura. La verdad que no eran censurados. Simplemente si tú no te presentas, no puedes obtener obviamente ningún tipo de beneficio. O sea, acá el tema no era un tema de carácter, digamos, por la figura política, por qué representarse. Simplemente era un tema de si valía o no valía la pena en términos de posibilidad cinematográfica. Ese es el punto, ¿no? Pero eso ya estaba, como digo, marcado entre toda esa posibilidad, ¿no? Entonces, todo esto llevado a que finalmente en el Congreso, como sabemos ya desde el año pasado,
se comenzó a impulsar varios proyectos de ley. No es casualidad que tanto les importara el cine a tantos congresistas sobre ese tema, ¿no? Para tratar de modificar estos aspectos de la ley vigente que existía en ese momento, ¿no? En realidad, se ha utilizado mucho como argumento de que el Estado no debería invertir dinero para apoyar al cine, que el cine debería ser una actividad independiente, un poco todo ese discurso neoliberal clásico, siendo que en gran parte del mundo, digamos, hay este tipo de beneficios, este tipo de estímulos, ¿no? Incluido en países donde hay también economías bastante liberales, ¿no? Y además, hay que decirlo, la ley aprobada, ¿no? La ley finalmente aprobada, la 3239, no toca el dinero. Los montos económicos siguen siendo los mismos. Es decir, el Estado sigue otorgando la misma cantidad de dinero. Lo que ha hecho es recortar el derecho de los gente de cine, especialmente de la gente regionales, a poder acceder a esos estímulos. Eso es. Y tratar de utilizar esos fondos para otros fines que no tenían nada que ver con el tema de la ley de cine, ¿no? Como es la promoción del cine extranjero en el Perú, la filmación de películas extranjeras en el Perú, que es algo perfectamente legítimo, pero que debió haberse manejado como algo totalmente ajeno a la ley de cine, como se hace en otros países. En Colombia es una ley aparte, en Chile también son otros dispositivos que promueven, digamos, la filmación de películas extranjeras en su propio país, dándole algunos beneficios tributarios, ese tipo de cosas. Pero no se toca el tema digamos, de los estímulos y ese tipo de cosas, porque eso es algo obviamente, lógicamente pensado para la producción local, para la pequeña producción local. No imaginamos que vamos a traer a alguien de Hollywood a filmar con los estímulos del cine peruano, que apenas si le alcanzará para un 15 o 20% de su presupuesto, en el mejor de los casos. Entonces, ahí la lógica era otra. Ahí la lógica era, y la lógica ha sido siempre, ¿no? Tratar de cortar, tratar de cercenar la expresión, ¿no? Tratar de limitar, establecer. Ahora, la ley aprobada se establece lo siguiente, ¿no? Que no se, no se permitirán películas o proyectos, porque es además una censura previa, lo que es totalmente anticonstitucional, ¿no? Dice, proyectos que atenten contra el Estado de Derecho, así como aquellos que contravengan la defensa nacional, la seguridad y el orden interno del país, o vulneren los principios reconocidos en la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano. Como se ve eso en manos de un funcionario, puede ser cualquier cosa. No solamente en los temas políticos, en los temas que toquen temas de derechos humanos o de denuncias, de corrupción o de otro tipo, sino incluso en temas, por ejemplo, como temas que toquen relativo digamos, a la realidad LGTB o al tema del aborto o a otros feminicidios u otros, podrían ser de repente, entendiendo, por ejemplo, en la lógica de algunos congresistas evangélicos, pensados como que contravienen la Constitución y tantas cosas más, ¿no? Entonces, a eso se ha planteado el tema, por ejemplo, se está en la nueva ley el tema de que para poder postular a estos estímulos tiene que acreditar no menos del 30% del total del presupuesto previo, ¿no? Lo que obviamente limita, pues, de manera clarísima y es elitista, porque eso beneficia a quienes puedan tener ya contactos previos, ¿no? A quienes puedan manejarse con digamos, posibilidades de conseguir presupuesto y que, digamos, va a afectar en especial también a gran parte del cine regional. Entonces, ahí está un poco las características de lo que en este momento nos estamos encontrando en el campo de cine, entre otras tantas varias más, ¿no? Y que está pensada en una ley que claramente lo único que le interesa, se dice que hay detrás es un lobby
de gente de la India y de otros países, ¿no? Para promover filmaciones en el país, lo cual en sí mismo no tendría nada de malo, ¿no? Pero claro, no a costa de lo que pudiera ser expresión en cuanto al audiovisual y al cine peruano. Y esto además, hay que agregarlo, y acá quiero mencionar un poco lo que se mencionaba sobre el tema de los archivos, ¿no? Porque también ese tema está planteado en este tema, ¿no? En relación, por ejemplo, a lo que nosotros hemos venido demandando, y digo nosotros, un grupo de gente que hace años hemos venido trabajando en el campo cinematográfico, sobre el tema de la creación de una cinemateca peruana, ¿no? Cinemateca Nacional Peruana, que consideramos que es imprescindible para preservar el archivo audiovisual del país. Y cuando hablo audiovisual no solamente me estoy refiriendo al cine, me estoy refiriendo a la televisión, a la publicidad, a todos los tipos de cosas, y que existe prácticamente en toda América Latina y en gran parte del mundo, y acá no tenemos. No hay ninguna preocupación por tenerla. Se había planteado en un inicio que la ley lo considerara, vuelve otra vez a emitirse, y evidentemente que también hay razones, como bien se señalaba ahí, de que no les interesa que eso se preserve, ¿no? Hay imágenes que no les interesaría, ¿no? Por ejemplo, en un archivo audiovisual, convendría que en un futuro los famosos Vladivideos pasaran a ese control. ¿Les gustaría que eso se conserve? ¿Mm? ¿Les gustaría que se conserve tantas otras cosas más de noticieros, de películas, de materiales audiovisuales que señalan cosas? Lamentablemente en este país nunca ha habido mayor preocupación tampoco en el resguardo de este tipo de materiales, ¿no? Los canales de televisión, por ejemplo, han cometido la barbaridad de que cuando había cambios de gobierno, destruían todo lo que, o gran parte de lo que había de la época anterior, ¿no? En el canal del Estado, por ejemplo, todo el periodo de Velasco, casi todo el archivo ha sido destruido. Luego de que hubo el tránsito en la época del gobierno de Belaúnde. Y eso también ha sucedido en gran parte de los canales privados, ¿no? Independientemente de la opinión que uno pueda tener de un gobierno o de otro, el archivo tiene que mantenerse, la memoria tiene que mantenerse, ¿no? Tenemos que tener las imágenes de la época que nos guste o que no nos guste, porque eso es la historia. Y eso lamentablemente también se está dejando de lado en el campo audiovisual, ¿no? Y como eso también muchas otras cosas más, no hay ninguna preocupación en este sentido, ¿no? Y lamentablemente, y ya un poco cierro con eso, este tema de la censura ya se está evidenciando también, ¿no? En este espacio. Hace poco, por ejemplo, un cortometraje de un grupo de estudiantes de la Universidad San Martín de Porres que había hecho sobre el tema de la cinemateca, del esfuerzo por crear la cinemateca, terminó siendo censurado por las autoridades del Ministerio de Cultura, ¿no? Simplemente porque aparecía la directora de la DAFO, la institución del Ministerio de Cultura, ¿no? Cuestionando algunas cosas de las autoridades, ¿no? Y obviamente no quería verse confrontada con esas autoridades, porque maneja un doble discurso, ¿no? Como muchos funcionarios a veces manejan ese doble discurso, ¿no? Que para un lado te dicen que sí, que están de acuerdo contigo, pero y critican a los de arriba y después cuando aparecen esas imágenes, ahí se escandalizan. Y así estamos. Esa es la situación. Entonces, ese es el punto en el que hemos estado planteados. Hay muchísimo más cosas que se podrían ahí mencionar, pero creo que por ahí lo dejo un poco en esta parte. Gracias. Hola, gracias Cristian. En esta parte voy a retomar o continuar con la moderación. Molvina ha tenido que atender algunos asuntos urgentes. Gracias a Sofía, a Ruth y a Cristian por ese abordaje en poco tiempo, pero bien nutrido de los temas que nos convocan hoy día, ¿no? Ahora sería importante que quienes nos acompañan en sala puedan contribuir también a la discusión con sus consultas, preguntas o quizás plantear también algún punto de vista o algún tema que quizás crean que no se ha tocado ahora. Tienen los micros eh,
habilitados para que puedan encenderlos o también levantar sus manos. También estaremos atentos al chat por si es que hay consultas por allí. Mario. Hola, Sí, Mario, sí, adelante. muchas gracias. Quería preguntarle a Sofía qué perspectivas ve en cuanto a las investigaciones que deban seguir o que están en marcha actualmente. Hay una serie de normas que en teoría favorecen este funcionamiento, pero también nos ha explicado de la parálisis que hay. ¿No hay alguna preocupación de organismos internacionales, de las propias familias, por avanzar en este trabajo? ¿Se siente una cosa tajante como que se ha interrumpido? Eso era lo que quería saber. Gracias. Gracias, Mario. ¿Alguien más que quiera dejar también alguna consulta ahora mismo? Sabemos que el abordaje ha sido amplio, han habido varios temas, como mencionaba, que se han planteado ahora en la mañana, pero es importante discutirlas. Beto, perdón, adelante. Buenos días a todos, y a todas, como se dice ahora, especialmente a los expositores. Eh, la pregunta que yo me hago si esto es parte de una política, porque por ejemplo, el caso del cine, ¿no? En general de las artes, ¿no? Incluyendo el teatro, etcétera. Los desaparecidos también, como el caso es parecido a lo argentino, sospecho cuando sube a la ultraderecha en Chile, va a ser lo mismo. Hay una política internacional. Esto no es un problema estrictamente nacional, ¿no es cierto? O sea, eh, eh, y por lo tanto se requiere una visión nacional. O sea, si uno mira, y que es de ultraderecha, ¿no? Si uno mira o lee el comunicado de la Cancillería Argentina sobre el caso de Irán, ¿no? Y la agresión de Israel, que es un ataque preventivo, lo cual es absolutamente repudiado por la derecho internacional, apoya abiertamente a Israel. Es decir, hay una especie de desembalse de cosas realmente entre conservadoras y reaccionarias, ¿no? O sea, que no es lo mismo. Más allá de que se puedan emparentar y juntar, ¿no? Entonces yo veo políticas específicas dirigidas, ¿no? En el caso argentino es claramente dirigido que se quiere tirar abajo el lema, etcétera, etcétera, ¿no? Les han bajado los aportes al cine, siendo el mejor cine, en mi opinión, de América Latina, etcétera. Aquí en el Perú me parece que hay una especie además de estrategias y de lobbies, que sería bueno que se pueda aclarar el caso del cine y el Congreso, si han detectado quiénes son los lobistas, por ejemplo. Pues tú sabes, finalmente, en el caso de los derechos humanos, son los militares, ¿eh? O esta última amnistía que ha propiciado Rospigliosi, ¿no? Antiguo militante de izquierda y autor de varios libros contra los militares y a favor de los derechos humanos. Pero a veces pienso que hay una especie de desidia. O sea, la gente prescinde de la cultura, ¿no? Y el caso típico, en mi opinión, es esta película, francamente, eh, a su madre uno, a su madre dos, a su madre tres, que son las más taquilleras. O sea, no hay una cultura adquirida en la población, en mi opinión. O sea, ¿sabes lo que sea este tipo de traslación en la televisión al cine, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema doble. O sea, tienes un problema de un estado, pues, de triple, además. Es un estado
ocioso, flojo, en fin, lo que tú quieras, poco creativo. Tienes un sector que censura las cosas y tienes una población cuyo interés por la cultura en general es el menor. O sea, eso para mí es el problema. O sea, la población no se compra los pleitos como se han comprado en el caso argentino, el caso del cine, por ejemplo, ¿no? Se marchan, salen, en fin, hay medios de comunicación que los apoyan, etcétera, etcétera. Aquí no tenemos esa cuestión, ¿no? O sea, entonces, eso es un poco mi sensación, ¿no? Más allá de que además hay argollas en todos los sitios, en la pintura, en el cine, en fin, en el teatro, ¿no? Que limitan un poco mi punto de vista una serie de cosas. Eh, y habiendo, a diferencia de épocas pasadas, Solís podría acordarse, la gente que hacía teatro pues era muy poca, ¿no? Por ejemplo, doctor Solesi, ¿no? O sea, habían cuatro, cinco, seis compañías o grupos de teatro, y ahora hay teatro por montones, actores por montones, o sea, por un lado hay una explosión de gente vinculada al arte, a la música, hay facultades de música en la Católica, en fin, en otros lados. eh, eh, no somos capaces, desde mi punto de vista, de asumir una especie de un frente de defensa cultural, ¿no? De cultural, como hacen en Argentina. O sea, y para terminar, somos como el cangrejo, ¿no? O sea, es un retroceso brutal, ¿no? O sea, brutal lo que está pasando con la cultura en general, ¿no? O sea, aquí se discute y la gente presiona a las autoridades turísticas para que vaya más gente a Machu Picchu y el Estado es incapaz de opinar, o sea, de oponerse. No quiero. Entonces, porque eso dice la UNESCO, tal cosa. Entonces, yo creo que a la gente, como muchas cosas, no les interesa. O sea, no está en capacidad o no es su interés. El caso, bueno, no te pide página, del aeropuerto va a ser una vergüenza. Una vergüenza. Para que tengan una sola idea, el paso para la gente discapacitada en el aeropuerto, en ese camino, no entra una silla de ruedas. Así de simple. O sea, está tan mal hecho que cosas tan simples, entonces uno ve que hay un retroceso permitido por el Estado. Porque además el aeropuerto se demoró 20 años, ¿no? Entonces, una especie faraónica, digamos. Entonces, ¿cómo articular un frente cultural? O sea, que es más amplio que un frente político, ¿no es cierto? O sea, finalmente la cultura puede tener signos diversos, ¿no? Esa es mi pregunta, o sea, ¿por qué la gente no reacciona? O sea, y el Estado es incapaz, o sea, para terminar, este debate, ustedes vieron al al ministro de Cultura discutir el tema de las líneas de Nazca en el Congreso. Se peleaba, o sea, y en realidad el tipo es minero además. Entonces, el alcalde, entonces, eh, ya no, pues, o sea, me parece que hemos cruzado una barrera donde ahora todo es posible, todo, ya, se acabó. No hay Estado, no hay sociedad civil que defienda, no hay partidos que se asuman, etcétera, ¿no? Entonces, eso permite lo que ustedes están hablando, que no funcione, que el Congreso se quiera hacer un club privado en Santa María, que también que en lugar de que se hace esa plata en eso, se puede hacer una cosa para el archivo, y el Estado no dirige nada y permite todo. Fíjense, termino con dos ejemplos, ¿eh? El Congreso se acaba de dar una ley para que ellos puedan ser directores, los ex parlamentarios, de las cooperativas, de las financieras. ¿Qué sentido tiene?
¿Qué sentido tiene? Que saquen una ley específica que diga que los ex parlamentarios puedan ocupar puestos en, no sé si es en las cooperativas o financieras. O sea, y van a sacar otra ley también, y está en un proceso de copamiento del Estado a través de leyes, ¿no es cierto? Donde se dice que van a sacar otra ley para que los ex parlamentarios puedan ser viceministros o ministros, o, perdón, viceministros, o directores de línea, qué sé yo. Entonces, es una mafia que comienza a apoderarse del Estado y a través de leyes, ¿no? Entonces, por eso, ya, entonces, vuelvo al tema. ¿Por qué no se hace un frente cultural? ¿Por qué no se une el teatro con el cine, esto con el otro? O sea, yo no veo, ¿no es cierto? No, inclusive sectores más pensantes, entre comillas, como el Miraflores, uno puede discutir, 100 personas van como máximo a las que apoyan contra este delincuente que es el alcalde de Miraflores, ¿no? Pero me refiero, esto es la pregunta, insisto, ¿por qué no hay un frente cultural? Habiendo posibilidades de juntar muchas cosas, ¿no es cierto? Y habiendo tenido problemas, efectivamente, como bien dice Cristian, de censura, ¿no? Entonces, que me parece gravísimo, gravísimo. Muchas gracias, buenos días. Y gracias a los tres. Gracias, Beto, también Bueno. por compartir tu reflexión. Es- si no hay nadie más, podríamos ir respondiendo a esta primera ronda de preguntas. Sofía, ¿te parece bien comenzar? Sí, encantada. Mira, respondiendo a Mario, ¿no? O sea, creo que esta arremetida contra las ONGs, la ley de lesa humanidad, ¿no? Que existe la prescripción de todo lo que sucedió en los 80s, la ley de amnistía, que es la última pelea que se están dando, o en la promesa del retiro de la Corte que ha prometido el primer ministro ante el Congreso, ¿no? Lo que hizo también de reintroducción de la pena de muerte. Creo que esto, para mí, mi lectura es que es un impacto del éxito, justamente. Hemos avanzado también que tienen que sacar estas leyes para pararnos. O sea, estamos y hemos hecho tanto que hay que pararnos y somos un peligro para ellos. Tú, mira, Colombia tiene su JEP, su Justicia Especial para la Paz, incluso modificaron su constitución para incluirla, para atender los casos de las FARC. Nosotros no hemos tenido un proceso, una justicia específica, pero sí se creó el 2004, apenas terminó la Comisión de la Verdad, se asumió el subsistema de derechos humanos y que existe hasta el día de hoy. Ese subsistema para reconocer en el Ministerio Público los casos de violaciones a los derechos humanos ha generado una cantidad de fiscales que conocen y saben investigar violaciones a los derechos humanos. Entonces, sí se constituyen, o sea, todo este tiempo los caviares, ese es el gran terror, han controlado el sistema de justicia y hay que limpiarlo de los caviares, ¿no? Entonces, ya, esa es mi primera idea. Si se da todo eso, es porque es un indicador de éxito del movimiento de derechos humanos, de las organizaciones, de las víctimas. La ley de búsqueda de personas desaparecidas es la que más se demoró, recién se aprobó en el 2015, pero es de búsqueda humanitaria, que no tiene que ver necesariamente con justicia, tiene que ver dar una explicación, qué es lo que pasó con sus familiares, y no tiene por qué ser un tema que les dé miedo. Pero acaba de ver una sentencia hace poquito, después de 15 años, sobre la violación masiva en Manta y Vilca. Acaba de entrar en la Corte Interamericana el caso de una esterilización forzada que apunta directamente a Guinaga, ¿no? Que lo tiene totalmente preocupado. Entonces, el caso Cabitos es un caso complejo del ejército, donde están los lince que actuaron ahí. Williams es un lince. Entonces sí es una persona que está amenazada directamente si siguen estos procesos. Y entonces
en síntesis, es porque han avanzado tanto que creo que la preocupación es grande. Yo creo que lo que ha sucedido, las leyes que han dado, como dije, de lesa humanidad y ley de amnistía, no son de aplicación general, son de aplicación caso por caso, tienen que aplicar, como dije, de los 62 que han querido aplicar para lesa humanidad prescripción, se la han negado, pero la de amnistía va a correr probablemente el mismo. Bueno, va a correr el mismo camino de que vas a tener que ser caso por caso, pero además Cueto, porque Cueto es el chavetero, ¿no? Es el que ve que hay el que roba el celular, que es un ladrón de ocasión. Así, yo lo identifico así al almirante Cueto. Entonces, cuando ve que hay suficientes votos, le metió a la ley APSI esto de que esas dos artículos que controlan políticamente a las ONGs. Y también cuando están discutiendo la ley de amnistía, cuando ve que la cosa va a salir y decía, bueno, hay que liberar a los que tienen 80 años, no, a los de 70, cosa que así cubren a todos, pero es de último momento, ¿no? Esta peleita no ha terminado, es lo que quiero decir, es una pelea en desarrollo, es una confrontación en desarrollo. Lo que está preocupando también mucho a la presidenta es que todos estos casos y la manera en que se han llevado y con más de 150 sentencias, no todas con culpa, algunas de esas son 70 que sí confirman las violaciones, sí ha marcado un camino para las ejecuciones extrajudiciales del 22 y el 23. Yo creo que sí le marcan un camino que no se va a poder, o sea, no se va a poder librar la presidenta y los que estuvieron involucrados en estas ejecuciones extrajudiciales. Entonces, ahí hay un tema del pasado, pero que tiene implicancias para lo que va a venir una vez que termine su mandato la presidenta. Así se salga de la corte, no va a pasar nada. La lesa humanidad no se elimina con una ley peruana. La lesa humanidad es un concepto que se instaló con los Nuremberg, ¿no? O sea, violaciones que afectan a toda la humanidad. Entonces, en principio, así no estés en la corte, cualquier Estado puede iniciar un proceso judicial, como lo que hizo las cortes italianas que condenaron a Morales Bermúdez. Ya, entonces ahí hay todo un desarrollo de una pelea en términos de justicia en el mundo que no ha terminado y a diferencia de lo que fueron los años anteriores, estamos en un contexto mundial diferente, donde tenemos un conservadurismo que está avanzando, tenemos un Trump enloquecido, ¿no? Que está atacando a las supranacionales, que está desconociendo consensos internacionales. O sea, la diferencia de las batallas anteriores es que la estamos dando, esta guerra que no ha terminado, está en desarrollo, la estamos dando en otro contexto mundial que están en cuestión las supranacionales. Pero que hay un camino por recorrer, hay un camino por recorrer, y termino con esto, que es esta ley APSI, por ejemplo, que pretende callar a los organismos de derechos humanos, que le prohíbe litigar al Estado y que prohíbe, además, le meten ahí una cosa como afectar bienes públicos, o sea, protesta social, que no tendría nada que ver, no funcionan con financiamiento. Estos movimientos sociales no funcionan con el financiamiento, cortan el financiamiento internacional y con eso no controlas el movimiento social. Los defensores del territorio en el Amazonas van a seguir y no necesitan que les den un financiamiento. Entonces también eso es una manera de querer controlar la esfera pública, tratar de controlar el control político que vienen desde el movimiento social, pero no lo pueden, o sea, no nos movemos por plata necesariamente. O sea, por ahí, eso es, ¿no? Estamos en el medio de una guerra en desarrollo.
Yo De acuerdo, soy optimista. de acuerdo contigo, Sofía. Ruth, vamos contigo. Bueno, yo también pienso de que si bien es cierto, estamos en un contexto internacional adverso, porque el conservadurismo está en todos lados, pero lo que está pasando es que la gente no se está quedando callada. Por ejemplo, para mañana están programando un paro de transportes, para mañana 18. Entonces, ¿qué resulta? Que hay mucho descontento de parte de la población y en algo de lo que decía nuestro amigo con respecto al tema de la población que no responde, tenemos como especie de una situación en el cual la gente está evaluando qué hacer. ¿No? Y hay mucho sicariato también que afecta muchas veces la estabilidad. Y ese sicariato lo están promocionando bastante en los medios de prensa para generar temor, miedo, de no salir, de no involucrarse en cosas que podrían después afectar tu vida. Entonces, el tema está de que hay por varios flancos nos están generando inestabilidad y nos están generando desconfianza, pero a la vez, desde el Congreso y desde el gobierno, están trabajando de la mano para poder garantizarse ellos la impunidad en los próximos años y garantizarse lo que más a mí me genera ¿cómo se llama? Es cómico. Trabajo. O sea, están sacando leyes específicamente, como decía Adrián C., para poder seguir trabajando y seguir mamando de la teta del Estado. Gente que no tiene ninguna formación profesional ni nada, pero que por el solo hecho de haber sido congresista puedan entrar a trabajar como directores, como jefe de instituciones públicas. Por ejemplo, en el Archivo General de la Nación nosotros sacamos una normativa aprobada por Servir, en el cual el jefe y los directores tenían que cumplir requisitos para ser designados. Se lo han bajado ahorita, todito, lo han puesto llano. Cualquiera puede ser jefe del Archivo General de la Nación, hasta un bachiller. Es decir, están preparando para que el Estado sea su espacio posterior a ser congresistas. Y ya ni decide lo que es en el Congreso se está dando, ¿no? Yo conozco mucha gente en el Congreso que está sin hacer nada, nada, no trabajan en nada, pero ganan el sueldo. Entonces, el Estado es la caja, es el botín de estos grupos políticos, porque yo creo que ni siquiera son políticos, son grupos mafiosos que han entrado al Estado, ¿no? Y lo último que están queriendo hacer es lo del Ministerio Público, sacar a la elegida fiscal y colocar a una que va a trabajar en pared con todos ellos. Es decir, tenemos una situación adversa, pero lo que sí no saben ellos es de que no todo es Lima, ¿no? Lima puede tener miedo, pero las provincias no, ¿no? Y es más, las provincias siguen apostando a avanzar y están apostando a avanzar, ¿no? Y por eso que muchos gobernadores regionales están trabajando para poder de una u otra manera amortiguar, ¿no? Las protestas, pero no lo están logrando. Es decir, la situación está bien complicada. Y en el tema de archivos, yo les digo, hay un retroceso fuerte, muy fuerte, pero lo que sí me parece interesante es de que se ha llegado a sensibilizar a la población de que los archivos son importantes y son necesarios y hay que salvaguardar. Estamos trabajando, por ejemplo, por nuestro lado, estamos trabajando con archivos de los privados en estos momentos, ¿no? Hemos recuperado el archivo de la Confederación Campesina del Perú, está en línea, lo tiene el LUN. Estamos trabajando ahorita con los archivos de dos ONGs y una de las familiares de víctimas y los vamos a poner en línea. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que la memoria se valide no solamente desde el Estado, sino también desde la sociedad civil.
Y eso es importante porque muchas veces el Estado puede tener políticas de corte, de provisión, pero desde la sociedad civil no. O sea, tenemos los archivos que pueden confrontarlos, que pueden exigirle transparencia, que pueden exigirle justicia. Entonces, apostemos también por los archivos privados, por los particulares, más aquellos que son garantía de derechos, ¿no? Ciudadanos y de derechos humanos, que ahora está tan venido, tan maltratado y tan cuestionado desde el Estado, ¿no? Eso es lo que yo podría decir, ¿no? Gracias, Ruth. Cristian. Bueno, poco retomando lo que planteaba Beto. En primer lugar, claro, es cierto, esto no es un caso del Perú. Este, es parte de esta ola de ultraderecha en buena parte del mundo, ¿no? Encabezada en este momento por Trump, y que en América Latina ha tenido por lo menos un par de expresiones muy claras, ¿no? O sea, con el caso de Bolsonaro en Brasil y ahora con Milei en Argentina, ¿no? Tal vez los más evidentes en los últimos tiempos, ¿no? Y donde ha habido resistencias, no todas las que se hubieran esperado, pero han habido resistencias, ¿no? Importantes. Este, y si comparamos con el Perú, ha habido más resistencia, pero también hay que entender de que son países donde, digamos, para decirlo de una manera, y hablando estrictamente en el campo cinematográfico, sin dejar el otro lado, o el campo cultural, para ser un poco más amplio, son países mucho más organizados, ¿no? Son países donde hay instituciones mucho más consolidadas, hay una tradición, incluso hasta en un momento podemos decir, hay una industria del cine más o menos establecida, y eso ciertamente, digamos, es más difícil pretender desmantelar algo en ese contexto que en un espacio mucho más precario y como el caso peruano, ¿no? Eso es claro. Pero además yo creo que en el Perú hay un tema también que no podemos soslayar, ¿no? Yo creo que lo que sucedió en fines del año 2022 y principios del 2023 con las manifestaciones y la muerte de cincuentenas de peruanos, ¿no? Marcó un quiebre muy, muy fuerte. En primer lugar, marcó un quiebre muy fuerte entre el Perú, digamos, interior, ¿no? Y el Perú limeño. Eso es evidente. Y eso todavía está, digamos, todavía está ahí, ¿no? Está señalado. Hay una mutua desconfianza que todavía no se ha logrado permear. Obviamente un país tan centralista como el nuestro, ¿no? Y también ciertamente un temor, ¿no? Que no tampoco se ha podido lograr avasallar. Era claro que esa era la intención de toda esa desmesurada uso de la fuerza en ese momento, ¿no? Imponer las cosas y prácticamente dejar después paso libre para todo lo que han venido a hacer después. Entonces, de ahí creo que parte también un tema, digamos, que no se podemos dejar de soslayar, ¿no? Todavía seguimos viendo en gran parte el Perú como fracturado, ¿no? Como una cosa es el Perú de acá y otra cosa es el Perú de allá, ¿no? Y entonces ese tipo de situaciones también se reflejan en las dificultades para poder articularse, ¿no? Habla de la posibilidad de un frente de la gente del arte, pero es bastante difícil, ¿no? En estas circunstancias, con temores, con un poco el día a día, hay mucha gente que tiene que estar pensando en ese tipo de circunstancias. Y también con algunas, diríamos, opciones un poco perversas, ¿no? Como el caso de una ley de cine donde todo depende del estímulo estatal y obviamente mucha gente no quiere pelearse con ese Estado porque si no, pues, se puede quedar sin posibilidades de poder acceder a esos estímulos, ¿no? Entonces ahí se genera una situación de dependencia, de cierto, diríamos, cuestión que la hace difícil de que se atrevan, digamos, a articularse en una cuestión más marcada contra, digamos, en estos espacios. Hay algunos que sí lo hacen,
no, no vamos a decir todo, pero hay muchos que optan por callar, por mirar al costado, por tratar de ver cómo pueden salvar la situación, creyendo que se puede salvar con una censura o cosas por el estilo. Y ahí está un poco también la verdad de las cosas en relación a, por lo menos lo que puedo hablar en el campo audiovisual, ¿no? O sea, y la no percepción de que el problema cultural no es de los artistas. Ese es un planteamiento, digamos, equivocado, ¿no? El problema cultural es un problema de la gente que consume. Eso es. No es de los artistas. Si no, estamos viendo la cosa puramente desde de la perspectiva que no me dejan expresarme, cosas por el estilo. No, sí, es la posibilidad de la gente de poder conocer y saber. Es también por eso un tema de libertad de expresión, ¿no? Es un tema de llegar y de discutir temas de fondo, ¿no? A través del arte y todo ese tipo de cosas. Me había olvidado hace un momento cuando hice esta breve recuento sobre el tema de la censura, por ejemplo, lo que sucedió con esta obra de teatro de unos chicos de la PUC, ¿no? De María Maricón, que también fue prohibida con argumentos de tipo religiosos, el Ministerio de Cultura sacando un comunicado hablando en esos términos, ¿no? O sea, se supone que somos un país laico, todo ese tipo de circunstancias. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de toda esta figura, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se está, en este caso, señalando, ¿no? O sea, lo ideal sería, yo espero, por supuesto, que se pueda articular un frente cultural, ¿no? Más dinámico en el país. Espero, espero que podamos superar nuestras fracturas, tanto nacionales, tanto a niveles sociales y tantas cosas, que lamentablemente también se expresan en este tipo de, de coyunturas y posibilidades, ¿no? Gracias. Gracias, Cristian. Eduardo, adelante. Bien, gracias a los tres expositores y a Beto por la provocación que lanzan y que me da la impresión abre una discusión. Durante buen tiempo hablamos de la incapacidad de la política y de los políticos. Y el riesgo que hay ahora es que hablemos de la incapacidad de la cultura y los culturosos. Y nos mantengamos en nuestra incapacidad para mirar los límites y las características que tiene hoy día la sociedad, que obviamente tienen que ver con la precariedad histórica del Estado en el país y que obviamente expresan tendencias y corrientes internacionales, pero que tienen particularidades que de alguna manera expresan o evidencian por qué no puede crearse un frente cultural, por qué no hay capacidad de presionar, saltar, hacer política, por qué María Maricona fue censurada, ¿sí? Por los medios, por la derecha, etcétera, etcétera, pero también por la Universidad Católica. Es decir, a las cosas hay que llamarlas directamente por su nombre. ¿Por qué la sociedad civil está fragmentada y hay 47 comunicados que no logran ponerse de acuerdo de las ONGs que de alguna manera son las que históricamente han empujado el discurso de la sociedad civil? Es decir, me da la impresión que hay preguntas de un calado más de fondo que tienen que ver con la manera en la que hemos vivido y vivimos, sí, distintos procesos internacionales a los que no somos ajenos. Simplemente quería expresar esto y agradecer a las tres exposiciones, algunas desde un entusiasmo que, en fin, quisiera tener. Siempre le he envidiado a Sofía el entusiasmo y la fe. Supongo que eso es el resultado de creer en Dios. Compartiendo, digamos, el pesimismo inmediato de Beto, seguramente porque los dos estamos en competencia para ver quién llega primero al ángel.
lo más claro, creo, será el darle vueltas a este asunto y el dedicarle algún tiempo a mirar qué está pasando con la sociedad, con lo que llamamos la sociedad civil o las sociedades civiles, las organizaciones sociales, los movimientos, los activismos, es decir, a estos juegos de palabras y conceptos a través de los cuales tratamos de explicarnos nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por tus provocadoras reflexiones que también contribuyen a esta reflexión más general. Eh, bueno, no sé si haya alguien más que quiera añadir algo, sino para dar la palabra a las ponentes y ir cerrando la discusión de esta mañana. Creo que no. Entonces volvemos. ¿Quién desea empezar? ¿Sofía o alguien? Sí, solo para cerrar y reafirmarme en mi postura positiva de defensores de derechos humanos, ¿no? Que más o menos hemos trabajado en la adversidad. Es cierto que el individualismo y la manera en que los procesos sociales ahora se desarrollan vía un mundo digital que nadie controla, que es abierto y que puede pasar cualquier cosa, bueno, ese te trae complicaciones, pero también te trae beneficios. ¿Cómo nos adecuamos nosotros antes de llegar al ángel a eso? Eso va a ser nuestro reto, por lo menos estoy tratando de hacerlo, pero las viejas glorias seguiremos ahí al pie de la lucha y sí, yo creo que es una batalla que no necesariamente vamos a perder. Bien. Ruth, Cristian. Bueno, yo lo que podría decir es de que los tiempos son muy adversos para todos nosotros. Solamente nos queda que desde nuestra trinchera, en donde estemos, busquemos que los jóvenes, ¿no? Y la población civil asuman su compromiso. Soy docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ahora tengo alumnos de quinto ciclo. He vuelto a la universidad después de 2 años de haber estado fuera por tener un cargo público y veo que hay cambios así abrumadores en la mentalidad de los jóvenes. No son los jóvenes del 2019, porque la universidad estuvo por pandemia cerrada casi un año. Estos jóvenes manejan las tecnologías muy bien, pero a la vez no tienen capacidad todavía de reflexión. O sea, yo he notado esa gran diferencia. Con mis alumnos de quinto ciclo de antes, yo conversábamos y podíamos reflexionar. Con estos jóvenes ahora, lo que se tiene que hacer es llegar a motivarlos para que reflexionen, provocarlos, así como Beto provoca, igual, tengo que provocarlos para que den opinión, porque son muy reservados. Están más metidos en las máquinas escribiendo por chat, por Twitter y qué sé yo, que hablando. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos ahora los docentes, hacer que los alumnos hablen y expresen sus opiniones, porque las tienen. El gran tema es de que no son dialogantes de manera abierta solamente a través de los equipos. Entonces, eso es una nueva realidad para nosotros, por ejemplo, los profesores. Y eso hace de que tengamos que tener mucho cuidado con estos jóvenes en cuanto a cómo transmitimos los conocimientos y cómo nosotros mismos también nos alimentamos con lo que ellos conocen, porque es un ida y vuelta. Entonces, la educación ahorita, por ejemplo, yo considero que la educación universitaria en estos momentos tiene grandes retos para los docentes. Y nosotros que hemos nacido no en la era digital, esos retos los tenemos que asumir con bastante optimismo y paciencia y no rechazarlos.
Entonces, y yo después he visto que estos mismos jóvenes tienen opinión cuando ya comienzo a hurgar y tienen opinión política, ¿no? El gran tema está de qué manera su organización estudiantil en estos momentos tiene grandes problemas, como por ejemplo el tema de los operadores políticos, ¿no? Que hacen que ellos desconfíen, pero tienen opinión política y saben evaluar la situación política. Entonces, yo sí soy también igual que Sofía optimista, será que también creo en Dios, ¿no? Gracias. Cristian. Bueno, de mi parte también un poco trato de ser optimista. Este, eh, eh, y lo que sí digo, quisiera agregar a lo que dije hace un momento, que creo que, y comparto lo que acaban de mencionar. Creo que un tema clave es el tema de la confianza, ¿no? Y el problema también con la política y también con la organización, por ejemplo, en el campo del arte, es también el tema de la desconfianza, ¿no? La desconfianza, la idea de que la idea ya instalada a nivel general en muchos sectores del país de que toda la política es corrupta, ¿no? Y que cualquier acción política es corrupta. Y entonces mejor, ya bueno, que hagan lo que le dé la gana, ¿no? O sea, dejamos hacer, déjame pasar, ¿no? Ese individualismo, ese alpinchismo, como se dice, ¿no? Llevado a ese nivel, también está inserto en campo de la cultura, en el campo de muchos otros espacios, ¿no? Entonces, tratar de superar eso, pero hay que hacerlo con la convicción y, digamos, y el ejemplo, ¿no? Hacia la gente en este esfuerzo, ¿no? Y este tipo de cosas es importante, ¿no? Aunque tanta satanización, terruqueo y tantas otras cosas más a las que hemos sido sometidos todo este tiempo, que seguimos siendo sometidos, ¿no? Eh, hay que insistir en ello, ¿no? Y yo, en lo que sí soy optimista, es en ver en jóvenes que, a pesar de todo, no se la creen, ¿no? Y creo que ellos no se lo creen el cuento de los que nos quieren vender el Congreso, el gobierno, los medios de comunicación, ¿no? Y creo que a pesar de todo, por ahí habría la posibilidad de avanzar, ¿no? Yo también lo tengo en las universidades, lo veo en muchos de ellos. Es cierto que la época de la pandemia fue también un momento de mucho bajón, y lo que ha venido después todavía tiene todavía mucho de todo eso pendiente, pero quiero ser optimista y trato de planteármelo en esos términos. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias también una vez más, Sofía y Ruth, por acompañarnos en esta mañana con tan variadas reflexiones de un tema complejo, ¿no? Y también que obviamente no, esta mañana no ha sido suficiente para poder ahondar un poco más en las reflexiones, ¿no? Sin duda, y de hecho que más adelante en este espacio, en DESCO, seguiremos promoviendo más espacios de reflexión. Como bien lo han señalado, es urgente seguir moviendo el tema, sobre todo porque, como bien lo han dicho también, los grupos de poder económicos, políticos representados hoy en esta coalición, pues lo que buscan es ahondar esta mayor individualización de nuestra sociedad, esta mayor fragmentación, y sin duda pues apuntan a quebrar, a limitar nuestra memoria, nuestras memorias y las posibilidades de poder expresar lo que sentimos, pensamos, ¿no?